Hola, buenas tardes. Buenas.
Bueno, buenas tardes a todos y todas. Vamos a empezar. Los que hoy estuvieron en la mañana saben que, bueno, llegamos hasta un punto en donde ahora vamos a retomar y seguiremos con lo que nos corresponde, ¿no? En la parte de contenidos. Eh, Vamos a retomar. Nosotros hoy a la mañana vimos, y está grabado, los PowerPoint, tanto de la mañana como de ahora, los vamos a subir ahora a la noche, ¿no? Como a las 8:30, por ahí, los dos juntos, ¿bien? En cada unidad, o sea, si bien los vamos a subir juntos, cada uno estará en la unidad que les corresponde. Entonces decía, hoy a la mañana vimos la restauración conservadora y llegamos hasta la segunda revolución, el segundo golpe militar, y disculpen, voy a apagar el celular o a bajar. La segunda revolución militar que provocó el nuevo golpe de Estado en 1943. Todos habíamos llegado allí, ¿bien? Y mi idea es empezar desde ahí. Pregunta por si, a ver si Karina, que es la que veo, Karina Agostena, si me podés decir, ¿se ve el Sí, PowerPoint? sí, profe, se ve. Buenísimo, bárbaro, muchas gracias, chicas, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a empezar con el golpe del 43, el segundo golpe de Estado, que tal como hoy señalábamos a la mañana, nosotros no hablamos de causas del golpe, ¿bien? Porque si uno dice, bueno, generalmente sí se trabaja así, ¿cuáles fueron las causas del golpe? En realidad no hay causas para derrocar un presidente democrático, o sea, esta es la primera cuestión que para nosotros debe quedar absolutamente clara, ¿bien? La cuestión de las causas son causas indicadas en este caso, por los militares que toman el poder, pero de ninguna manera pueden considerarse como causales para derrocar a un gobierno democrático. Más allá de que la del 43 es de pronto la más controvertida en un punto, en alusión a esta democracia fraudulenta que nosotros estuvimos señalando, ¿no? Y que remite a la lectura de Suriano y Lobato. Pero eso no significa que la presencia de un presidente constitucional deba ser sacado por obra de un golpe militar. Entonces, cuando ustedes vean, esto creo que también se los dije la otra vez, cuando ustedes vean en el PowerPoint que ponemos así en cursiva, es que estamos tomando textualmente. O sea, ustedes ven esto, ¿qué significa? Que estas son las palabras directamente de la proclama, ¿no? De la proclama que hace el golpe del 43. ¿Qué dice estas proclamas? Que han venido observando silenciosa pero atentamente las actividades y el desempeño de las autoridades superiores de la nación. Fíjense cómo las llama, autoridades superiores. No habla de los poderes, que en este caso serían ejecutivo o legislativo, ¿no? Y han sido una ingrata y dolorosa comprobación. Dice, se ha defraudado las esperanzas, hay un sistema de venalidad, fraude, peculado, corrupción. Indudablemente, las causales indicadas, aducidas, esgrimidas por la proclama, dan cuenta de un panorama previo. En cualquier caso, son las que ellos definen para realizar el golpe. ¿Qué pretenden? Pretenden restituir al Estado los bienes mal habidos, habla de que los hombres que han estado a cargo de la función pública han delinquido, ¿bien?
y la idea de una real integral soberanía de la nación para cumplir el mandato de la tradición histórica. En realidad, la proclama del 43, si observamos, vamos a observar a lo largo de estos encuentros distintos discursos de las Fuerzas Armadas, esta es indudablemente una de las proclamas que tiene una construcción discursiva que no parece ser completamente de las Fuerzas Armadas, sino tiene una construcción más cercana al lenguaje, digamos, común. Cuando nosotros vamos a ver que otras proclamas, la misma del 30, son... si bien hay otro tipo de discurso, del 30 es como mucho más agresivo hacia el gobierno derrocado. Y las causales que aducen realmente son muy terribles en sus definiciones, pero absolutamente vacías de contenido en la medida en que son tan genéricas que no hay nada para aplicarse en forma taxativa. Y en el caso del 43 va por esa línea, pero no apunta a la agresión, digamos, total por parte de las Fuerzas Armadas. La revolución del 43 se produce, como les decíamos, en 1943 y ese proceso militar se va a extender hasta 1946. En ese periodo, nosotros vamos a tener una brevísima, prácticamente nada, de presidencia de el que había sido indicado como a cargo de la revolución, que es el general Rawson. De efímera, porque son nada, días, que está en la medida en que realmente él creyó que había sido el líder de la revolución, pero en realidad el liderazgo de la revolución no estaba en él, sino estaba en un grupo de oficiales, de coroneles y tenientes coroneles, o sea, no estamos hablando de las altas jerarquías castrenses, sino estamos hablando de jerarquías intermedias. Es el tiempo del llamado GO, Grupo de Oficiales Unidos, un grupo específicamente dentro del ejército que va a propugnar la toma del poder. Entre los que eran, digamos, algunos de los principales figuras, por ejemplo, está Juan Domingo Perón o también Domingo Mercante. Ahora bien, los que lideran... Profesora, Perdón. disculpe, dejó de compartir la pantalla, ¿es así? Sí, sí, es así. Ah, perfecto. Sí, sí, es así. Después vuelvo cuando lleguemos al peronismo. Sí, Romina, sí. Les decía que estábamos indicando que la revolución es un movimiento generado a propósito de este grupo llamado GO, ¿bien? Pero que obviamente tiene un liderazgo de generales, que este Rawson duró lo que un suspiro, porque, pobre, él creyó que era el líder, ¿bien? Y el hacedor, en realidad, era el que habían elegido para que liderara, porque en términos de la jerarquía castrense, obviamente un golpe debía ser liderado por un general. Rawson, ¿qué hizo? Creyó que podía definir quiénes integraban su gabinete. Cuando él mismo fue presentado al GO, el GO le objetó varios de esos nombres. Y Rawson dijo, yo sin estas personas realmente no puedo hacer absolutamente nada. Entonces le dijeron, ningún problema, nosotros tenemos otro general para seguir. Y ahí nomás aparece el general Ramírez, que va a ser el que efectivamente será como el núcleo central de este golpe militar, ¿no? De esta revolución que dura entre el 43, como dijimos, hasta el 46. Durante la presidencia militar de
Ramírez, se va a producir indudablemente el ascenso de la figura de Perón. Perón empieza con un cargo en una dirección que para la mayoría de los militares era como de menor jerarquía, que era la del área de trabajo, y que en realidad para la mayoría de los militares ese era un lugar que ninguno se le ocurría tener porque nada podía hacer desde allí. Sin embargo, en realidad había dos lugares, ¿no? Para algunos de los tenientes, coroneles y coroneles que habían participado. Uno era la intervención de ferrocarriles, específicamente la intervención del sindicato de ferrocarriles, de la fraternidad, y el otro era esta dirección de trabajo que supuestamente englobaba la vida laboral de los distintos sindicatos. El grupo cercano a Ramírez definió que lo mejor era que le dieran a Perón lo de trabajo, que era tan general que no iba a poder articular mucho, porque si lo ponían a cargo de la intervención en la fraternidad, podía llegar a ser la construcción de una figura fuertemente representativa en un sindicato que era muy fuerte, ¿no? El sindicato de los ferroviarios era súper fuerte. Entonces, si él se consolidaba como figura política ahí, claro, claramente fue un error. O sea, no le dieron un sindicato y le dieron toda la organización general, que en esos momentos obviamente no se pensaba como una construcción política y Perón va a ser de ahí una base de la construcción de su poder, indudablemente. Entonces, digamos, salió al revés de lo esperado, ¿bien? Y desde allí, desde esa primera humilde dirección, luego pide el pase a secretaría, luego expande incluso su lugar de trabajo y paralelamente a la presidencia militar de Ramírez, el crecimiento de Perón se basa específicamente en esa área de trabajo, donde Perón empieza, valga la redundancia, a trabajar en conocer a los distintos líderes sindicales, a ver cuál es la situación de los sectores de trabajadores, a ver qué era lo que estaba pasando en las distintas fábricas. Recordemos que desde el 30 en adelante había un nuevo modelo económico que era de industrialización por sustitución de importaciones, ¿bien? Lo que se conoce como ISI. Y ese modelo había generado un nuevo contexto de trabajadores. Muchos trabajadores habían llegado incluso de las provincias a Buenos Aires, al Gran Buenos Aires, a trabajar en las nuevas fábricas, ¿bien? Porque eso era digamos, tenían la oferta laboral ahí nomás y era una posibilidad que en algunas provincias, que como vimos hoy a la mañana, no se industrializaron, esas provincias, o las personas de esas provincias, muchos de ellos, decidieron irse hacia las provincias industrializadas, ¿bien? ¿Para qué? Para buscar trabajo y para tener una vida mejor. El punto es que las condiciones de los trabajadores no eran las más satisfactorias. Y sobre eso es que opera por primera vez este hombre que está a cargo de trabajo y que los militares empiezan a observar cómo construye, ¿no? un diálogo con especialmente con los sindicalistas y con distintos sectores de obreros, muy en particular con aquellos que de pronto no estaban tan permeados por una ideología, por ejemplo, de izquierda, ¿no? O sea, que no eran fuertemente comunistas o no eran fuertemente socialistas, sino que en realidad su idea era más bien mejoremos la condición de los trabajadores, hay pésima situación en las fábricas, la cuestión de los sueldos, etc. La figura de Perón, entonces, en tanto figura política, se construye en el proceso de la revolución militar, específicamente primero con Ramírez y luego con Farrell. Para cuando llega la presidencia militar de Farrell, Perón
alcanza una importancia mayor, incluso en el organigrama general del gobierno. O sea, retiene la Secretaría de Trabajo y Previsión, que es como la base donde empezó con una humilde dirección, la construye como secretaría, y después le dan al Ministerio de Guerra, e incluso va a llegar a ser vicepresidente de Farrell. Ahí sí estamos en presencia de la construcción de un liderazgo. Perón, desde 1943 hasta 1945, es de un crecimiento sostenido de su presencia en la vida política de Argentina, específicamente de esa presencia en relación a los sectores de los trabajadores, que era justamente el sector que era, digamos, menos pensado en la construcción de una figura política, ¿sí? Y por lo tanto, es muy vertiginoso el ascenso de Perón. ¿A quiénes les molesta más esta construcción tan vertiginosa y temprana, y que hasta como que se auto definen como que no pueden, sorprendidos? Son los propios militares, son sus propios compañeros de armas, que ven que esta figura que ha salido de su sector está alcanzando una dimensión política que ninguno de ellos había tenido, ni que tampoco tienen, y que hay algo que los preocupa, que es que no saben hasta dónde va a llegar, ni cuál es digamos, el punto de el crecimiento de su figura. Eso va a hacer que un sector cercano a Farrell le indique a Farrell, aprovechando una cuestión personal de Perón, había sido operado, estaba en rehabilitación, que se le solicite la renuncia a todos los cargos que detentaba. Esta idea de correrlo por completo del gobierno militar, específicamente de Farrell. Eso es lo que va a provocar esa explosión en la vida política argentina que fue el 17 de octubre de 1945, que en realidad hay un antes y un después, ¿bien?, en relación a la vida política argentina, porque el 17 de octubre de 1945 es directamente el nacimiento del peronismo en términos de de corrernos de la figura de Perón. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos del peronismo, nos separamos de la figura del liderazgo Juan Domingo Perón y entramos en la construcción de un movimiento político, ¿me entiende?, que va a trabajar y va a reivindicar la figura del liderazgo de Juan Domingo Perón, ¿no? Y en ese punto la situación va a ser muy, muy fuerte y muy significativa hasta hoy, digamos, porque en definitiva el peronismo es una construcción política que cuando yo digo que se estalla, que explota, que es la visibilización de un movimiento detrás de una persona. Eso es lo que se vio el 17 de octubre, es la respuesta de los sectores sindicales, de trabajadores, ¿bien?, solicitando, yendo hacia la Plaza de Mayo, solicitándole, en este caso a Farrell, que lo libere, porque le habían obligado a pedir la renuncia, lo habían llevado prisionero, que lo libere y que ellos quieren que vuelva y quieren verlo, ¿bien? Hay un debate interno, incluso entre las fuerzas militares. Había un sector militar que quería reprimir en la plaza para sacarlos. Farrell dice que eso no es una represión, sino va a terminar siendo una masacre, porque es gente desarmada en un lugar concreto, digamos, eso va a ser un desastre peor. Entonces traen a Perón,
negocian con él y, digo, negocian Farrell y su grupo, y Perón sale hacia el final de la noche del 17 de octubre por primera vez al balcón de la Plaza de Mayo a señalar que lo han traído, que la situación está controlada y que ha acordado con el gobierno militar que él, bueno, se retira, pero que va a haber un llamado a elecciones. O sea, que el gobierno de Farrell va a llamar a elecciones en forma inmediata. Y que indudablemente la tarea que él va a tener de ahí en más es construir un espacio político que permita presentarse a las elecciones. Bien, ese primer discurso de Perón, del cual no hay un registro completo, sino hay algunas notas que salieron en diarios y demás, da cuenta de un vínculo de relación entre la sociedad, que obviamente lo reconoce como su líder, y por supuesto también con aquellos que no lo van a reconocer como tal, ¿bien? Y ese punto de inflexión es, por eso les digo, este día que abre como un paréntesis en la historia política argentina, porque emerge el peronismo, que va a terminar convirtiéndose en otro partido mayoritario. Hasta esos momentos, el partido mayoritario había sido la Unión Cívica Radical. Bien, ahora, a partir del 45, emerge, bueno, en principio, Perón lo que le va a poner a este partido va a ser laborista, en la primera, digamos, para presentarse a elecciones. Y en las elecciones del 46, el peronismo, bajo esta denominación de partido laborista, va a ganar, bien, las elecciones, y va a iniciarse en la primera presidencia de Perón, que constituirá junto con la segunda el denominado primer peronismo. Cuando nosotros hablamos de primer peronismo, estamos aludiendo a las dos primeras presidencias de Perón. ¿Bien? Esto quiero que les quede muy, muy en claro. ¿Sí? O sea, hablamos de primer peronismo y hablamos de la primera presidencia de Perón y de la segunda presidencia de Perón. Aquí está. Este es el periodo, perdón, ¿ven esta filmina? Sí, se ve el Se ve, se PowerPoint. ve. Ay, bueno, gracias chicos, gracias por avisarme. La cuestión entonces del primer peronismo tiene que ver con primera presidencia y segunda. Bien, no se confundan esto de el primer peronismo es exclusivamente la primera presidencia. Bien, son las dos. Entonces, hay una primera presidencia completa, recuerden que se hace bajo la vigencia de la Constitución del 53, que es de 1946 hasta 1952, y una segunda, de la cual vamos a hablar, porque ahí está la reforma constitucional de 1949, que habilita la reelección inmediata de Perón y el inicio de una segunda presidencia que va a terminar abruptamente por obra de un nuevo golpe militar, en este caso en 1955. Nosotros en esta unidad tenemos dos lecturas, ¿bien? Yo lo que vamos a hacer hoy y ahora es caracterizar los puntos más importantes de las dos, de forma tal que cuando ustedes igual el martes van a ver otro en el taller, van a volver a poder trabajar con ellas y preguntar y demás. Pero la idea es que ustedes hoy se vayan con la identificación de las cuestiones más importantes que el texto de Catarusa por un lado y el texto de Vita por otro tienen que dar cuenta. ¿Bien? ¿Qué dice Catarusa sobre el primer peronismo? Si alguno puede apagar porque estoy escuchando ruidos.
Si se fijan y muten, y desde ya muchas gracias. ¿Qué dice Cataruzza respecto a los rasgos del primer peronismo? Dice, la primera cuestión fuerte del peronismo es que el oficialismo es fuerte. O sea, el oficialismo, que es el peronismo, es fuerte. ¿En dónde es fuerte? Es fuerte, por ejemplo, en el poder legislativo, es fuerte en los sindicatos, especialmente en el papel de la CGT, ¿no? Y por lo tanto esos son apoyos electorales, ¿bien? Que se traslucen en las posibilidades que se han dado a través de las elecciones, y especialmente en el poder legislativo. También señala que hay un importante sector de la sociedad que se manifiesta claramente como opositor, ¿bien? Y que en general se sostiene en el tiempo. ¿A quién o a dónde van en general los votos? Van a la Unión Cívica Radical, al socialismo, ¿bien? Pero básicamente, eso en términos electorales, hacia el final de digamos, del primer peronismo, vamos a ver cómo hay sectores que no necesariamente remiten a partidos políticos, o va a haber un sector que no es obviamente de un partido político, pero que sin embargo va a ser quien en gran medida detente un rol fuertemente opositor al mismo. Y la otra cuestión, que no es menor y que señala el autor, es que los partidos políticos opositores tampoco tenían liderazgos en la figura de dirigentes que se plantearan como realmente, digamos, interlocutores en de similar liderazgo en la alternativa opositora para poder ser reemplazo en una futura elección. Lo que significaría esto es en la atomización, digamos, de la oposición, y que también tiene que ver con la ausencia de liderazgos claros e importantes como para oponerse a Perón. Hay algo más que tiene que ver aquí como rasgo del primer peronismo, pero especialmente, y lo vamos a mencionar también, que tiene que ver con, digamos, quiénes son las figuras del peronismo. O sea, obviamente es Juan Domingo Perón, presidente de la Nación, pero hay una figura dentro del peronismo que es la que va a emerger con una fuerza y una impronta muy particular, que es la figura de su esposa, Eva Duarte. Entonces, cuando hablamos del liderazgo, y decimos indudablemente el liderazgo más fuerte es el liderazgo de Perón, que es un liderazgo, digamos, en distintos aspectos. Por un lado es un liderazgo en el sentido de una persona que conduce, que tiene facultades para ser reconocido como una autoridad clave, pero además detenta el poder. O sea, su liderazgo es una construcción de distintos factores, pero además detenta el poder porque es el presidente de la nación. Eva no es una autoridad política, en el sentido de que no tiene un cargo electivo, por ejemplo. Va a estar a cargo de una fundación que va a entrar a disputar un rol fuerte en el sentido de la vinculación con la sociedad y con los sectores más desprotegidos y más vulnerables de la sociedad argentina, como es la fundación que lleva el nombre de ella, Eva Perón. Entonces, Eva no es un liderazgo de autoridad electa, no es una autoridad política convalidada en un proceso eleccionario. Eva es un liderazgo simbólico. Eva es un liderazgo que además suma algunas condiciones bastante peculiares. Primero porque es mujer,
¿no? O sea, que es un liderazgo simbólico de una mujer en una época donde las mujeres justamente eran muy limitadas en sus participaciones, si bien había mujeres en la vida política, en el socialismo había mujeres, en el radicalismo había mujeres, eran contados con los dedos de la mano, digamos, y que por otro lado también había muy pocas mujeres profesionales, por ejemplo, ¿no? A las que le había costado muchísimo poder acceder a la universidad y poder tener un título universitario. Entonces, el liderazgo de Eva tiene varios rasgos interesantes. Es mujer, es muy joven, es muy joven, y proviene además de un sector social, ¿no? Que es incluso puesto en objeción en la medida en que viene como de una familia paralela, digamos. Entonces, todo en ella da cuenta de pertenecer a un sector social que había sido dejado de lado, ya digo por los distintos matices. Entonces, ¿qué hacemos en los rasgos de este primer peronismo? Acá hay liderazgos de autoridad que tienen que ver específicamente, por ejemplo, con su correlato electoral, como es el caso de Juan Domingo Perón, que construye su vida política desde bueno, el 43 en adelante, y otra es ella, que viene desde otro lugar y va a tener un rol terriblemente significativo en esta primera etapa y en la vida política argentina en general, en los pocos años en donde indudablemente su figura se centró. En lo que plantea Catarusa de la relación peronismo-oposición y en la construcción de ese peronismo, Catarusa habla de un uso de la retórica fuertemente en los liderazgos, ¿no? Y en esta idea de a quién se pertenece y quién es parte de y quién no es parte de. En eso tiene un rol muy interesante Eva Duarte, porque indudablemente ese rol tiene que ver con, bueno, con el hecho de cuando ella habla de mis descamisados, ¿no? Con esta idea de protección hacia los sectores más vulnerables. En cuanto a la construcción partidaria, nosotros dijimos cuando se presentan las elecciones, pero no tiene partido, entonces crea un partido con un nombre que remite a algo que más se defendía, que era la cuestión laboral, ¿no? Entonces se llama Partido Laborista. Con ese Partido Laborista y con otros grupos que lo apoyaban, por ejemplo, los que venían, que estaban mencionados en el capítulo de Catarusa, como los sectores de los sindicalistas, en donde hay algunos liderazgos controvertidos, como el de Cipriano Reyes. Por eso digo lo de los otros grupos. Perón constituye luego inmediatamente de ganar las elecciones el Partido Único de la Revolución Nacional, para correrse de esta idea de laborista, que remitía a una denominación, digamos, que está presente en partidos europeos, y que él quería plantear la idea del trabajo, ¿no? Pero no con la reminiscencia que de pronto tenía ese concepto en términos de partidos europeos. Entonces, en el 47, a un año de haber accedido al poder, el partido va a tener la identificación del nombre del líder. ¿Bien? Entonces, es el primer partido político argentino, además, que tiene una identificación con el nombre de quien es el líder, ¿no? Y de esa manera hay una conjunción entre el liderazgo y el partido. El partido se divide en ramas. Así se habla de ramas, la rama sindical, la rama masculina y la rama femenina. Esta idea de la incorporación de la mujer en una instancia bien definida, indudablemente es la impronta fuerte de la figura de Eva Perón, como señala.
¿Qué pasa con la economía? Bueno, en esta primera instancia, la guerra mundial terminó en 1945, pocos meses antes de este hecho significativo de octubre del 45 en nuestro país, ¿no? La guerra termina a mediados del 45, en todo el primer semestre, digamos, del 45 y de forma más abrupta y total en agosto del 45, cuando Estados Unidos lanza las bombas atómicas contra Hiroshima y Nagasaki en Japón, y ahí cae el último de los países integrantes del eje. Primero había caído Italia con Mussolini, luego Alemania con Hitler, y el último que cae es Japón. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, indudablemente la situación de nuestro país era muy interesante en terreno económico, tenía divisas acumuladas en muchos tiempos, específicamente en el 30, a favor de una balanza comercial favorable. Por un lado, y por otro lado, por la consolidación del sector industrial, favorecido por este modelo económico que empieza en el 30, este que habíamos definido como de industrialización por sustitución de importación. El peronismo va a plantear en la primera presidencia de Perón el llamado primer plan quinquenal. Va a haber un segundo en la segunda presidencia, que lo vamos a mencionar en un rato. El primer plan quinquenal data, fíjense, a menos de un año de haber asumido como presidente, y hay un organismo que en realidad se había creado durante la presencia de Perón en el gobierno militar del 43 al 46, que era el denominado IAPI, Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio. Ese IAPI es el instituto que tiene el rol más clave en la vida económica argentina durante el peronismo. Está a cargo del comercio exterior, está a cargo, por ejemplo, de, como dice ahí, de que lo tomamos claramente de Catarusa, y subsidia la producción de algunos bienes, ¿bien? Y la otra cuestión, ¿qué queremos decir con esto? Que según el primer plan quinquenal, ¿cuáles son los ejes, digamos, de la política económica peronista? Un eje clave es el IAPI, este instituto que es absolutamente clave para el manejo de las exportaciones. La otra cuestión, en el plan quinquenal también, es la política de nacionalizaciones, donde de servicios que estaban en manos de empresas extranjeras pasan a estar en manos del Estado Nacional. Seguramente, de los que mencionamos aquí, el más importante de todos es el de los ferrocarriles, porque era es algo simbólico, ¿no? En los ferrocarriles que eran o estaban en manos inglesas, indudablemente este proceso de nacionalización, que en realidad tuvo que ver con la compra, digamos, de los ferrocarriles por parte del Estado Nacional, y es visto como indudablemente uno de los hechos más significativos por el hecho de quién tenía en sus manos los ferrocarriles, que eran capitales británicos, ¿no? Entonces, eso tiene una cuestión simbólica muy fuerte. Recordemos que como hoy vimos en la mañana, el pacto Roca-Runciman tenía una incidencia en el tema de la cuestión de los transportes, y obviamente las tarifas de lo que tenía que ver con, por ejemplo, los ferrocarriles estaban incluidas. Hay un fuerte crecimiento del salario real, lo que hace que los trabajadores vean aparecer algunas de ventajas significativas en su salario, lo cual les permite la adquisición de otros bienes que en su momento jamás estaban pensados, y que tiene que ver también con el desarrollo industrial, ¿no?, de algunos de estos productos. La cuestión de los controles de precios de los alquileres, ¿quién alquilaba? Los sectores populares y los sectores medios. Por lo tanto, un control fuerte de los alquileres le da al peronismo una
un valor para quienes eran inquilinos y realmente habían estado bastante a la deriva en los años previos como algo muy importante, junto a todo un planes de vivienda, de construcción de barrios populares y de créditos para la adquisición o la construcción de vivienda que va a ser el Banco Hipotecario Nacional. Esto que está en negrita responde a una afirmación de Cataruzza que dice que en el periodo del primer peronismo se recuperaron posibilidades de movilidad social ascendente para amplios sectores de la población. ¿Qué significa esto de posibilidad de movilidad social ascendente? Es la posibilidad de sectores de, por ejemplo, poder acceder a su primer vivienda. Es todo lo que tiene que ver también con algunas dimensiones que no voy a mencionar acá, pero que Cataruzza indica, y que tiene que ver con algunas digamos, nuevas alternativas que los sectores de obreros no tenían hasta el peronismo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el turismo gremial, ¿no? Esta idea de que los que pueden hacer turismo no son exclusivamente los sectores altos, sino también los sectores de trabajadores. Y eso, la posibilidad del turismo no deja de ser algo muy importante en la movilidad social ascendente, ¿no? Es las primeras vacaciones, es son construcciones simbólicas y efectivas, ¿bien? En ese punto, y hago un paréntesis antes de seguir, parte de la construcción de la política, digamos, turística del primer peronismo tiene que ver con la construcción de los hoteles acá en Chapadmalal, ¿no? Que tienen también, hay otra construcción de hoteles en Córdoba, pero los nuestros acá cerquita son los de Chapadmalal, que fueron construidos justamente para enlazar con el turismo social, específicamente de los hijos de los trabajadores. La otra cuestión son las transformaciones electorales. En 1947 se sancionó la ley de voto femenino que venía siendo presionada, digamos, en su posibilidad desde hacía varios años. En realidad, esto es una tarea muy fuerte de mujeres en la vida política desde la década del 10. Y recordemos que cuando se sanciona la ley Sáenz Peña, hay grupos de mujeres que incluso intentan empadronarse en el padrón militar para poder ir a votar. Digamos, recordemos algunos casos emblemáticos como el de Julieta Lanteri, por ejemplo. Finalmente, el voto femenino se va a concretar a través de la sanción en el 47 y la concreción en las urnas, digamos, en la posibilidad efectiva de ir a las urnas en 1951. Luego vamos a volver sobre esto porque tiene que ver con la elección que le va a posibilitar a Perón su segundo mandato. Pero para eso vamos a tener que hablar de la Constitución del 49. El otro punto que me parece importante mencionar es el derecho al voto de los habitantes de varios territorios nacionales que se transformaron en provincias. Mientras eran territorios nacionales, su posibilidad de votar estaba restringida. A propósito de ser provincias, bueno, adquieren una significación muy, muy importante. Hay dos provincias que son claves en su concreción, digamos, como territorio nacional convertido en provincia, que hoy se denominan La Pampa y Chaco, pero en su momento fue la provincia de Perón, que era La Pampa, y la presidencia Perón, que era Chaco. Se intentaron ir sobre algunas otras, hacia el 51, se intentó ir sobre la posibilidad de lo que serían las provincias del sur, digamos, de que dejaran de ser territorios nacionales y pasaran a ser provincias. Puntualmente hablamos de Río Negro, de Chubut, de Santa Cruz, de Neuquén, en el sur y en el norte de Formosa, pero eso no se pudo terminar de concretar y la creación de esas provincias se dará en periodos posteriores, ¿bien?
Vamos a uno de los ejes fundamentales del peronismo, que es la Constitución de 1949. Si hay algo clave en el primer peronismo, en lo que tiene que ver con el análisis que nosotros, en tanto materia de historia del derecho y constitucional, tenemos que ver, es la Constitución del 49. Ustedes tienen una clase, una microclase muy clara y precisa de Alejandro Rosales, así que yo voy a plantear los ejes centrales y cuando ustedes puedan, también en la lectura de Cataruzá hay, pero acá los vamos a disgregar, por lo menos en lo más importante, y por supuesto Alejandro Rosales tiene una clase, una microclase muy fuerte y exclusiva sobre esto. ¿Cuáles son? Y la lectura de Vita la vamos a ver inmediatamente ahora, que tiene que ver, perdón, que tiene que ver con las críticas, digamos, o las diferentes alternativas de mirar la Constitución del 49 que trabaja la lectura de Vita y que la vamos a hacer ahora en un ratito. Lo primero que vamos a hacer, porque para llegar a la lectura de Vita tenemos que saber cuáles fueron los cambios que produjo esta Constitución de 1949 o esta reforma constitucional de 1949. Una de las primeras cuestiones, la cual no dejó de ser controvertida, es que el preámbulo de la Constitución del 53 digamos, no es que se cambie, a ver, se incorporan otros conceptos. Entonces, acá recuerden esta cuestión de lo cursivo, de usar la letra cursiva para dar cuenta del documento en sí. ¿Bien? En el preámbulo dice: para nuestra posteridad, para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, hasta ahí venía y todo lo anterior es el preámbulo del 53, hasta donde señala, ratificando la irrevocable decisión de constituir una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Estos tres puntos, nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, son principios que devienen del peronismo y van a terminar siendo una de las razones de entrada de crítica, digamos, porque se señala que se coloca retórica del peronismo en un texto que es constitucionalmente válido absolutamente para todos, y estos son principios que devienen puntualmente de las ideas del partido gobernante. El eje medular de la Constitución del 49 son indudablemente los derechos del trabajador, familia, ancianidad y la educación y la cultura, que están en el capítulo 3 de la Constitución de 1949. Yo acá hice una selección, obviamente, porque ustedes incluso pueden ir buscar la Constitución y leerla, o buscar esta identificación que someramente nosotros realizamos, y que tiene que ver con este capítulo que es fundamental en la idea esta de que la Constitución del 49 es una constitución que remite al llamado constitucionalismo social. El constitucionalismo social es un constitucionalismo que permite el ingreso a los textos constitucionales de derechos sociales, ¿bien? Que aluden en su gran mayoría a los derechos del trabajador. Entonces, lo principal es el derecho de trabajar, ¿bien? Entonces acá he colocado algunas de las cuestiones tal cual están señaladas en la Constitución del 49, el derecho a una retribución justa. Es interesante este derecho, el derecho a la capacitación, ¿no? En la idea de la posibilidad de tener una capacitación para acceder al mundo del trabajo, ¿no? Por eso me resulta interesante plantearlo. El artículo 4 es sobre los derechos a condiciones dignas de trabajo. Ustedes pueden ir a la Constitución y ahí está de qué se refiere, a la preservación de la salud, al bienestar. Esto me interesó colocarlo para que vieran
esta idea de la posibilidad de disponer de vivienda, de indumentaria, de alimentación adecuada. Por eso esta idea integral de los derechos del trabajador, ¿no? No solamente la cuestión de que tenga un trabajo, una retribución justa, un bienestar integral, sino que en realidad tiene que ver con esto. Fíjense lo que dice: de satisfacer sin angustia sus necesidades y las de su familia, en formas que les permita trabajar con satisfacción, descansar libres de preocupaciones. O sea, es un texto que cuando uno lo lee, no remite a un texto típico, digamos, de una constitución, ¿no? En principio hay algo muy interesante en esto, que es el hecho de que los derechos son explicados. Por eso lo puse. O sea, no es el derecho, acá puse derecho a condiciones dignas de trabajo. Está toda la explicación de esto, como el derecho al bienestar, ¿no? O sea, está la identificación del derecho y de qué se trata ese derecho, ¿no? Eso es algo novedoso. El derecho a la seguridad social, ¿no? A ser amparados en caso a la suspensión de su pérdida o su capacidad para el trabajo, ¿no? Y la obligación de la sociedad de tomar a su cargo las prestaciones que tengan que ver con ayuda, ¿bien? Pero esa ayuda como una ayuda obligatoria, no con la idea de que es una ayuda de colaboración, sino que hay una construcción de un derecho específico a ese propósito. Obviamente yo no me dediqué a transcribir los derechos de la familia o las cuestiones culturales. Por ejemplo, les dije que el capítulo 3 era sobre los derechos del trabajador, familia, ancianidad, educación y cultura. Por ejemplo, en la cuestión de la cultura está lo que tiene que ver con las universidades, que como ya habían tenido una ley universitaria, son incorporados, hay un apartado en relación directa a los estudios superiores, ¿no? Pero todo esto en el texto constitucional. Bueno, acá vamos a una de las controversias, ¿no? Porque en realidad la cuestión de los derechos sociales, más allá de algunas cuestiones que no dejan de ser menores, por ejemplo, el hecho que entre los derechos del trabajador en la Constitución del 49 no esté el derecho el derecho a huelga, que lo cual es verdad, ¿no? Y es entendido como un derecho clave de los trabajadores, pero la Constitución del 49 entendió que en esta posibilidad de construcción colectiva de una Constitución, remarcando colocando en la Constitución derechos que hasta esos momentos nunca estaban, el derecho a huelga no era necesario de ser planteado. Ahora, vamos a los que empiezan a ser controvertidos. En el capítulo 4, la función social de la propiedad. Fíjense este 38 que crispó los ánimos de algunos sectores. La propiedad privada tiene una función social y en consecuencia estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines del bien común. ¿Bien? Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y la utilización del campo o intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la comunidad y procurar a cada labriego o familia labriega la posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cultiva. La expropiación por causa de utilidad pública o interés general deberá ser calificada por ley y obviamente va a haber una indemnización frente a esto. Esto generó una situación muy fuerte de crispación, como les decía, y de conflicto con los sectores, especialmente de los propietarios de la tierra, digamos, que creían que iba a haber como una indiscriminada planteo del peronismo sobre la propiedad específicamente de la tierra en términos de el trabajo que tiene que ver con la tierra. Fíjense que habla de labriego, ¿no? O familia labriega para que pueda tener su tierra. Bueno, en realidad tiene mucho que ver con alguna influencia que tienen algunas constituciones sociales, especialmente en este caso con la Constitución mexicana, que es como la
primera constitución social, ¿no? En donde hay un eje muy claro en relación a la propiedad de la tierra, que tenía un escenario de conflicto en esos momentos en el Estado mexicano. La otra constitución social es la constitución de Weimar, de la República de Weimar, post Primera Guerra Mundial, pero la que tiene que ver especialmente con la cuestión de la propiedad de la tierra tiene que ver con eso, con este artículo, con la mexicana. En el artículo 39 dice: el capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Acá los que se crisparon fueron claramente varios empresarios y dueños de fábricas que vieron como una posibilidad de que, si constitucionalmente estaba planteado como un artículo, indudablemente no, digamos, iban a poder avanzar sobre ellos porque estaba planteado en términos de una constitución. Entonces, no, es la ley en vigencia absolutamente para todo. Y acá viene el artículo 40, que por ahí no se ve muy bien, pero bueno, el artículo 40 es el de otra de las controversias. Habla de intervenir, que el Estado puede intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, ¿bien? En salvaguarda, obviamente, de los intereses comunes. Ese es otro de los temas que alteraron. La idea de intervenir en la economía y monopolizar actividades se relacionaba para varios, por ejemplo, con la cuestión de la de algunas industrias, y temían que esa fuera el justificativo. Ahora, el otro punto clave, y quiero que lo recuerden porque lo vamos a ver ahora en un ratito nomás, como problema, dice lo siguiente: los minerales, las caídas de agua, es lo que puse en negrita, ¿no? Los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la nación, con la correspondiente participación de su producto, que se convendrá con las provincias. Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Recuerden lo que habíamos hablado en el primer plan quinquenal de la nacionalización de cuestiones como, por ejemplo, los ferrocarriles. Los que se hallaran en poder de particulares serán transferidos al Estado mediante compra o expropiación con indemnización previa. ¿Bien? Obviamente plantean que debe haber una ley nacional que determine esa expropiación. Y así es el contexto del proceso de nacionalización de algunos servicios. ¿Qué pasa con la lectura de Vita, bien, que se llama La Reforma Negada? La interpretación de la doctrina constitucional argentina contemporánea sobre la Constitución de 1949. Este artículo de esta autora forma parte de un libro que es de formato libre, lo pueden bajar por internet, ¿no? Está completo, que se hizo en conmemoración del aniversario de la Constitución de 1949, en el 2019, y recopiló distintos trabajos de distintos autores, algunos incluso de diferente formación, mirando esta Constitución del 49 y trabajándola desde lugares incluso novedosos, porque claramente es una Constitución que por eso esta idea de la Constitución negada, ¿no? Es la idea de que ha sido como para muchos dejada de lado, especialmente por los años que siguieron luego de la caída del peronismo, y aún en algunos casos hasta por negada en el sentido de no recordada fuertemente, incluso por el propio peronismo o por algunos sectores. Es interesante este artículo de Vita porque ella lo que realiza es una identificación de trabajo por cátedras de universidades nacionales de
estudios de derecho constitucional especialmente. O sea, ella se dedicó a revisar los programas y los textos que trabajaron en los últimos años distintas cátedras de derecho constitucional y qué decían sobre la Constitución del 49. O sea, porque lo que le interesa marcar es qué se enseña de la Constitución del 49, qué enseñan las universidades nacionales sobre la Constitución del 49. Y acá es donde pasa estos tres aspectos, o identifica estos tres aspectos sobre lo que reflexionan, digamos, las distintas cátedras sobre la reforma constitucional del 49. Una de las primeras cuestiones es cuestionar la legitimidad de la reforma. Hay objeciones técnicas en el sentido de que no se hizo como correspondía. Eso ahí crucen, por ejemplo, en el texto de Cataruzza, que hay algunas menciones también. Y otro es el contenido, o sea, las objeciones son a cómo se realizó la reforma, ahora las vamos a mencionar, y la otra es lo que dice adentro del texto, digamos, ¿no? Que tiene que ver directamente con el contenido. La otra es el debate sobre los objetivos y alcance. Esto es, ¿para qué se hizo la reforma? Y hay varios, siguiendo distintos autores, que dicen la reforma se hizo porque Perón quería ser reelecto. Entonces, al tomar esta idea central de la reelección inmediata de la Constitución del 40, que habilita la Constitución del 49, se privilegia ese punto en donde entra en una discusión cruzada muy fuerte, y entonces queda en otro orden la cuestión de los derechos sociales, ¿no? Entonces, la idea es, ¿para qué se hizo? ¿Para incorporar los derechos sociales del trabajador en términos de la Constitución? ¿O se hizo porque Perón quería ser reelecto en forma inmediata y la Constitución del 53 no lo permitía? Porque lo que permitía la Constitución del 53 era la reelección, pero no inmediata. Fíjense, Irigoyen es el ejemplo más cercano que tenemos, ¿no? Una primera presidencia de 6 años, luego Alvear, y luego la posibilidad de reelección de Irigoyen, pero no en forma inmediata. Y el otro es lo que señala Vita, que es lo que ustedes van ahora, después les voy a decir que hay un tema que van a ver desde en el lunes, que corremos un tema de hoy, lo pasamos para el lunes, que es la reforma del 57, porque esa reforma del 57 tiene que ver directamente con esta Constitución del 49. El famoso artículo que dicen, esto lo hizo, la reforma constitucional fue por el artículo 78. ¿Qué es lo que dice? Que el presidente y el vice duran 6 años y pueden ser reelegidos. Fíjense, breve, conciso, cortito, pero impresionante la catarata de ataques donde se pone en cuestionamiento para qué se hizo la reforma. Entonces, los sectores cercanos al peronismo dirán se hicieron por los derechos sociales, se hicieron para la incorporación de los derechos sociales. Y los sectores claramente no peronistas o antiperonistas van a decir no se hizo porque Perón quería ser reelecto. Acá viene una de las polémicas. Vita separa en dos las polémicas sobre la legitimidad de la reforma. Por un lado, lo procedimental y por el otro lado, las propias del contenido. En términos de lo procedimental, es las interpretaciones sobre el artículo 30 que tienen que ver con cómo se eligen la situación de cómo se procede a declarar la necesidad de la reforma, ¿no? Y ahí es donde dice que la cuestión es si los 2/3 era sobre el total de los miembros de cada cámara, o sea, diputados, senadores, sobre el total de los miembros electos que efectivamente estaban en ejercicio, sacando los que estaban fallecidos o sacando los que tenían algún problema puntual y no estaban en el ejercicio del cargo, o sobre el total de todos, sobre todos los que están presentes, diputados, senadores, al momento de la votación. Bueno, esas tres variables implicaron, digamos, un debate sobre ¿se hizo bien
¿Cómo se interpretó la posibilidad de la necesidad de la reforma? ¿Se interpretó como correspondía? Bueno, hay tantas interpretaciones como esas tres que acabamos de dar en la cuestión de la definición de los 2/3. Bueno, y autores que plantean una u otra. La otra es el contenido. Para algunos, como Vidar Campos, que lo plantea la autora, hay disposiciones que son introducidas en la reforma que violan principios democráticos del texto del 53. Por ejemplo, uno de los que mencionamos. La cuestión de introducir en el preámbulo cuestiones que son propias de las ideas del partido gobernante. Para algunos, esta introducción quiebra principios democráticos de la del 53. La otra cuestión de contenido es que no hubo un consenso con las fuerzas políticas, puntualmente con la Unión Cívica Radical, que es la segunda, en cuanto a qué reformar. Digamos, si la reforma era por la introducción de los derechos sociales, indudablemente podrían haber consensuado cuestiones mínimas, de mínimo de máxima. Eso está totalmente ausente. Y Vita señala que en donde en la forma en que se enseña en las universidades nacionales que ella releva, hay mucho hincapié en esta cuestión de que es una reforma constitucional carente de consenso. Y por lo tanto, esa carencia de consenso es la que en parte la condenó al fracaso. Y la asociación de que es una reforma del peronismo, no es una reforma constitucional pensada por todos. ¿Bien? Sino que es una reforma del peronismo. O sea, por eso también se habla de la constitución peronista del 49. ¿Bien? Y no se piensa en una situación más amplia. Entonces, esto tiene que ver con esta ausencia del consenso. Otro tema muy interesante que plantea la autora es, si bien existía la ley, estaba ya sancionada en relación a que las mujeres podían votar, no hubo posibilidad de que fueran a las urnas en la elección de la Convención Constituyente. Es real que había un problema ahí, que era la confección del padrón femenino. Eso es cierto, ¿bien? Pero la idea es, y acá viene lo de este tema poco explotado, que se ha conocido en los últimos años que hubo distintas agrupaciones de mujeres que reclamaban que para la elección de los convencionales constituyentes tenía que plantearse la puesta en práctica del voto femenino y esta posibilidad de que las mujeres también pudieran ser convencionales constituyentes. Cuestión que no se hizo, que en gran medida tiene que ver con la proximidad entre la sanción de la ley y la implementación de la misma. El otro tema de contenido ya lo hemos mencionado, que es la reelección presidencial inmediata, que está puesta como el eje más fuerte de conflicto, ¿no? Perón lo que quería era asegurarse esto y dentro de eso está enmarcado lo demás. Y ahí aparecen estas reservas sobre el constitucionalismo social. ¿Qué es lo que dice la autora con respecto a esas reservas sobre el constitucionalismo social? Y dice, bueno, acá hay un problema en relación a la ausencia del derecho a huelga, que es considerado uno de los derechos fundamentales por parte de los trabajadores y por lo tanto no puede ser que en el contexto de la incorporación constitucional de los derechos del trabajador no esté uno de los derechos que es más importante, que es declarar la huelga cuando indudablemente los derechos son violados. ¿Sí? Y ahí hay un cruce con algo que van a ver en la reforma del 57, ¿no? Y en la incorporación del artículo 14 bis, donde va a estar el derecho a huelga. Acá volvemos a Cataruzza. Acá terminamos los ejes fundamentales del texto de Vita, ¿sí? Volvamos al texto general del periodo. Bueno, ¿qué dice Cataruzza en relación a los cambios del 49 al 52? Dice, bueno, hay una fuerte caída de las exportaciones. Esto no tiene que ver en sí con la política del peronismo, es con la política mundial. Digamos, a ver, estamos en el escenario de la Guerra Fría, de la presencia de dos potencias hegemónicas, como son Estados Unidos y la Unión Soviética.
Indudablemente ahí va a haber una postura por parte del peronismo de lo que se da en llamar la tercera posición, ¿no? Esta idea de no alinearse para el lado de la Unión Soviética o el lado estadounidense. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que la mayoría de nuestras exportaciones iban a Europa. Europa compra y se le da facilidades y todos en un primer momento, pero luego empieza un derrotero propio, ¿no? Y que indudablemente limita el flujo de exportaciones nuestras. El otro tema es la cuestión de la vicepresidencia, y este tema tiene que ver con la reelección de Perón. Cuando se habilita por la Constitución del 49 la reelección de Perón, se habilita en realidad la reelección del presidente, ¿no? Digamos, obviamente el que está en ejercicio es el que puede presentarse. Y ahí la CGT plantea que la vicepresidencia tiene que ser dada a Eva Perón, a Eva Duarte. Y esto incluso lleva a una gran movilización de la CGT reclamando que en la presentación de la fórmula la vicepresidenta esté para Eva. Por ahí han visto una foto, han visto varias fotos de las movilizaciones del peronismo. Hay una foto emblemática que es de Eva abrazada con Perón llorando. Tiene que ver con ese día en donde la CGT hizo una gran movilización para reclamar la definición de Eva como candidata a vice, y la presión por parte de algún sector de las Fuerzas Armadas y hacia Perón de que de ninguna manera Eva sea la candidata, que no hubiera una candidata mujer y que por supuesto no fuera Eva. Por eso esa idea de la movilización de aquel día es recordada por el peronismo como el renunciamiento histórico, con esta idea de Eva de decir no puedo aceptar la propuesta, ¿no? Pero había todo un movimiento muy fuerte para que sea, más allá de una situación que la cuestión de Eva ya se venía, en términos de su salud, ya se había presentado. Catarusa también habla de los intentos de un primer conflicto militar con el general Benjamín Menéndez, o sea, ya en el 51 hay algunas sazonadas, digamos, de militares contrarios a Perón. El rol de la Iglesia Católica va a ser clave en todo este periodo, incluso en la segunda presidencia mucho más. La Iglesia Católica, que había apoyado en un primer momento al peronismo bastante, en una forma, digamos, no velada, sino claramente visible, va a empezar a cambiar básicamente por algunas actitudes del peronismo que para la Iglesia son vistas como complejas, y que por supuesto cuando sea la segunda presidencia de Perón se van a complejizar todavía más. La pérdida de Eva Perón, la muerte de Eva Perón, una vez que Perón asume su segunda presidencia es absolutamente clave. Les he dicho, era un liderazgo simbólico muy fuerte en la vida del peronismo, y su pérdida va a ser muy marcada y claramente asignada como grave para la continuidad de algunos vínculos que el peronismo a través de ella había construido, por ejemplo, con la misma CGT. Hay un plan de estabilización para frenar la inflación, especialmente cuando llega la segunda presidencia y aparece un segundo plan quinquenal. Este plan quinquenal está orientado, como el otro está orientado a la nacionalización de los servicios públicos y demás, ahora está orientado a la siderurgia, y también empiezan a aparecer los acuerdos, digamos, Perón decide como una forma de obtener ganancias, digamos, y poder seguir financiando algunas políticas, firmar acuerdos con compañías petroleras internacionales. Y acá tenemos un pequeño problema. Según la Constitución del 49, constitución hecha durante la primera presidencia peronista, decía:
Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo son propiedad indescriptible e inalienable de la nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias. Cuando Perón firma los convenios petroleros con compañías internacionales, especialmente estadounidenses, les llueven las críticas de la oposición sacando el mismísimo artículo 40 que daba cuenta de la pertenencia de los recursos como el petróleo exclusivamente para explotación por parte del Estado. Por lo tanto, hay una polémica y una tensión muy fuerte en relación a esto. En 1953 se crea la Confederación General Económica, que es una confederación tendiente a articular, ¿no? Junto con el Estado y junto con la CGT, la vida también de las vinculaciones laborales y la construcción nueva del peronismo en esta segunda etapa. Sin embargo, las tensiones entre el peronismo y el antiperonismo van a ir creciendo raudamente, y en donde ahí, y si ustedes ven el texto, hay un rol muy fuerte en relación a lo que señala Cataruzza en relación a la Iglesia Católica, ¿no? Y al conflicto con la Iglesia. De hecho, fíjense que el final del capítulo que tiene que ver con, que es el peronismo en el gobierno, tiene que ver con el conflicto con la Iglesia Católica, ¿no? Y en asociación con el conflicto con el sector o los sectores de las Fuerzas Armadas contrarios al peronismo, que en gran medida eran también de mucha presencia y de fuerte vinculación con la Iglesia Católica, ¿no? La idea es, y lo menciona Cataruzza, es que digamos, las tensiones empiezan por un famoso comunicado en relación al Congreso Eucarístico, ¿no? Donde Perón manda una carta como de apoyo a un congreso espiritista, y para la Iglesia Católica esto fue como que se hubiera, está dándole lugar a otro sector y demás, y no al congreso eucarístico. Pero después la prédica de la Iglesia, especialmente en la segunda presidencia contra el peronismo, fue cada vez más fuerte, y especialmente contra Perón. Fíjense que Cataruzza habla justamente de que en esa progresiva y cada vez más tensa relación con la Iglesia Católica se produce la eliminación de los subsidios para los colegios católicos. El diario católico por excelencia fue clausurado. Se suprimió la educación religiosa en los hechos, ¿no? Y además se sancionó, y esta fue como la piedra de toque, la ley de divorcio, que para la Iglesia Católica fue como una de las peores cuestiones que pudieron hacerse, que tienen que ver con, digamos, algo que atentaba contra el matrimonio, contra uno de sus sacramentos. Siguió el peronismo en una clara oposición a la Iglesia, en esa tensión en donde la Iglesia aparece como un sector claramente opositor, y una vinculación con sectores opuestos de las Fuerzas Armadas vinculadas a la Iglesia. Hacia comienzos del 55 redujeron los feriados religiosos, se empezó el discurso, no se llegó a nada, porque bueno, después se va a producir la Revolución Libertadora, y el peronismo digamos, en los discursos apareció, digo, en las palabras aparecía la intencionalidad del peronismo de hacer otra reforma constitucional en donde directamente produjera la separación de la Iglesia del Estado.
y así sucesivamente, digamos, las tensiones se fueron incrementando en las procesiones que se presentaban y terminaban siendo manifestaciones políticas. Las procesiones son una posibilidad, digamos, de visibilización que se tiene frente a determinados días religiosos, como el Día de la Virgen o como la festividad de Corpus Christi, y terminaron convirtiéndose en manifestaciones contrarias al peronismo y claramente con sectores de la oposición que eran muy variados, ¿no? En realidad, Catarusa habla de la cuestión del antiperonismo y también de esta cuestión de los que no eran peronistas. Digamos, una cuestión es el anti, que está absolutamente en contra de todo lo que da cuenta el peronismo, y otra es el grupo, digamos, que no adhiere al peronismo, pero no pretende que de ninguna manera que no exista. Hay un rasgo muy fuerte de incremento de la violencia y de la política, que también Catarusa menciona, y que obviamente se van a dar en 1955 en una forma mucho más evidente, como tiene que ver con el bombardeo a Plaza de Mayo, como tiene que ver con distintos atentados, como la quema de iglesias, digamos, tensiones de uno y otro lado que fueron realmente muy terribles, y esta violencia que se fue incrementando a lo largo del 55 en una forma muy rápida, ¿no? Y que va a terminar con, digamos, va a terminar en el sentido de la conclusión de una revolución, de una nueva revolución militar, que empezó con una sublevación en Córdoba y termina expandiéndose por las Fuerzas Armadas, no totales, pero mayoritariamente, y el derrocamiento de Perón en septiembre de 1955 por parte de una revolución militar que ustedes la vamos a dejar para que la vean el lunes, y que es una revolución militar que es la primera revolución militar que tiene nombre, que se da nombre a sí misma, que se llama la Revolución Libertadora, porque considera que se la está liberando a la sociedad de lo que se llamaba la segunda tiranía, considerando que para ellos la primera había sido la tiranía rosista y la segunda la de Perón. En el marco de la Revolución Libertadora, con lo cual ustedes van a empezar el lunes, porque me parece clave, hay una cuestión que es la que van a ver y que presten muchísima atención, que es la reforma constitucional de 1957, en la cual tienen dos puntos de trabajo, digamos. Uno tiene la microclase de Horacio Vidal, que está perfectamente identificado en los distintos planos de esa reforma, y la otra es el mismo texto de Evita, que hemos hablado en relación a la del 49, y por qué ella señala que es una reforma más válida, a pesar de haber sido realizada durante un gobierno militar, con objeciones del mismo estilo de las que había tenido la del 49, pero desde otro lugar. ¿Bien? Perdón, Alfonsina. Sí, Horacio. ¿Querés descansar un poquito y que hable un poquito de... Habla de la reforma constitucional, dale, empezá a trabajar, dale. Si querés, hago un mini resumen de lo que es el golpe, de lo que es... Ahí está. Mal llamada Habla revolución. de eso, así lo retoman el lunes. Buenísimo. ¿Te parece? Gracias, Horacio. Sí, me parece. Bueno, chicos y chicas, bueno, buenas tardes. No quiero ser autorreferente, pero digamos, acá estoy convocado por Alfonsina. Yo hice una microclase, que está un poco larga. Me quedan 6 minutos, 7, bueno, no sé cuándo. Bueno, tranquilo. Voy a tratar de hacerles un mini resumen y después Alfonsina me va a corregir. Digamos,
en principio, el día 16 de septiembre del año 1955, un nuevo golpe de Estado, una autodenominada Revolución Libertadora, que en realidad es un golpe de Estado, ahora le voy a decir qué dice el diccionario de lo que es una revolución y lo que es un golpe de Estado, ¿no es cierto? Digamos, los referentes ideológicos que están en el ejército, en principio, podemos hablar del ejército, de las fuerzas militares. El almirante Isaac Rojas, los generales Pedro Eugenio Aramburu y Eduardo Lonardi, destituyen al gobierno de Juan Domingo Perón, estableciendo un gobierno provisional. A ver, Juan Domingo Perón fue elegido, más allá de las críticas que puede haber tenido de su autoritarismo, más allá de las persecuciones, más allá del cierre de medios, era un presidente elegido por una mayoría popular, inclusive con el voto femenino, y esta gente que se autoproclama para solucionar, hoy, no sé si estuvieron algunos en la clase de esta mañana, lo hemos conversado, otros profes como Pachi, como que creo que también hablábamos de, creo que fue Fabián el que lo comentó, creo que fue Walter, el tema de que la participación de la sociedad civil en los golpes de Estado, eso diga golpear los cuarteles. Bueno, la mayoría de ustedes son muy jóvenes y no entienden. Imagínense ustedes que hoy no nos gusta Alberto como maneja el tema de las vacunas, vamos a golpear los cuarteles y pedimos que se acaben las elecciones y que asuma un militar. Sería una locura. Bueno, eso pasó en nuestro país. Está la convalidación del fallo de la acordada de la Corte, que es muy importante que lo sepan, y en esa entramada había ciertos personajes que se autoproclamaban ser los guardianes de la patria. Yo les voy a decir, bueno, ahí está bastante la proclama en la guía 20, que después que Alfonsina me corrija. Yo cuando abrí la otra clase hablé algo de Novaro, no sé si ahora le interesa que ustedes lean algo de Novaro. Creo que no, pero Novaro lo van a ver el lunes, Horacio, así que... bueno, lo vemos el lunes, bueno, perfecto. Y bueno, y la parte de Catarusa, que habla de su historia argentina del año 1916 al año 1955, él refiere que un poco la reforma al sistema electoral, que fue en su momento por la circunscripción uninominal, le dio una gran fortaleza al peronismo. Y ya lo adelantó Alfonsina. La Iglesia ha sido un factor fundamental, porque lo que inicialmente fue digamos, la Iglesia con Perón era una hermandad indiscutible, no fue así, no ocurre así a último tiempo. Entonces, para ir resumiendo porque queda poquito tiempo, tengan en cuenta que ha habido bombardeos en la Plaza de Mayo, ha habido crueldades, ha habido genocidios, han matado chicos que iban en los micros. Perón después tiene una actitud conciliadora. ¿Por qué? Porque los peronistas salen a quemar iglesias, es un momento de un enfrentamiento civil muy fuerte. Perón un poco que recapacita y permite, levanta el estado de sitio y le llega a hacer lugar a que la oposición se exprese a través de los medios. A ver, en esa época había una enorme represión contra los medios opositores. Insisto, era un presidente constitucional, tenía derecho a terminar su mandato. Bien, entonces, hubo idas y vueltas, luego retoma hay discursos un poco violentos de Perón, donde retoma la actitud de enfrentamiento, hasta que ya no hay más retorno, y el 16 de septiembre, como bien dijo Alfonsina, algo que arranca en Córdoba, triunfa en algunos combates en el interior, y el 23 de septiembre asume Eduardo Lonardi. Entonces, como un resumen, que eso después lo van a ver de Novaro, va a haber dos bandos dentro de digamos, dentro de esta revolución golpista. En primer lugar están los nacionalistas y católicos, representados por Lonardi, que él da la proclama que hizo Urquiza en su momento, de ni vencedores ni vencidos. Entonces entendías que los conflictos de Perón y los errores que él había tenido, digamos, estaba excomulgado, pero no por otras cuestiones por la Iglesia, digamos, que bien había cuestiones. En cambio, el otro sector, que eran los liberales y republicanos, Aramburu era el que lo representaba, en donde decían, eran absolutamente antiperonistas. Decían que el peronismo era autoritario, que era corporativo, que era corrupto y que debía ser eliminado junto a los sindicatos,
junto al clientelismo, etcétera, etcétera. Es decir, un acérrimo antiperonismo. Dos frases les voy a decir. ¿Qué dice la Real Academia? ¿Qué es una revolución? Una revolución que se da en un ámbito político-sociológico define que es un cambio radical y en ocasiones violento en las instituciones políticas, económicas o sociales de una nación. Para que ustedes entiendan, revoluciones, la Revolución de Mayo, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa en el año 1917, esas fueron revoluciones. En cambio, los golpes de Estado, como fueron todos estos golpes de Estado que padeció nuestro país, y creo que un poco de que así no fue, digamos, perdemos la oportunidad de tener una continuidad democrática institucional, es decir, la falta de respeto a las instituciones es un poco de ver por qué fuimos del granero del mundo el año 1910 donde estamos ahora. Hay un poco culpa de la sociedad en general, ¿no es cierto? No se le puede echar la culpa a los dirigentes. Pero un golpe de Estado es una destitución repentina, es una sustitución por la fuerza o de otros medios inconstitucionales. Yo ahí le hago bien, en la microclase les hago bien claro esto, que lo destaco, de quien ostenta el poder político. Entonces, ¿esto qué es? Esto es un alzamiento, es una sonada, es un levantamiento, es una rebelión, es una sedición, pero no es una revolución. Chicos, eso espero que les quede claro. Entonces, les voy a, bueno, así como les comenté, les voy a dar, ¿te parece, Alfon, que en 3 minutos les dé un pantallazo a la reforma constitucional del 57? ¿O no tenemos tiempo? Estás muteada. Decí los ejes claves, así los pueden recuperar el lunes. Después el lunes yo les hago un adelanto, que este va a ser un tema que les gusta preguntarle a Alfonsina, ahora que no me escucha en los exámenes. Así que ténganlo presente. Entonces, Aramburu, que fue el presidente de facto, deroga mediante una proclama la reforma constitucional argentina del 49. ¿Y qué hace? Repone la del 53, con las reformas de la Constitución de 1860, 1866 y 1898. Siempre que no se opongan a los fines, dice, lo voy a leer textualmente, en cuanto no se oponga a los fines de la revolución enunciados en las directivas básicas. Entonces, con el tiempo, que a mí me gusta hablar de esto, la convención esa, la mal llamada convención, en donde lamentablemente políticos muy prestigiosos, como, fíjense ustedes chicos, Alfredo Palacios, Oscar Allende, Ricardo Balbín, Alicia Moró de Justo, prestigiosos, intachables, tienen una mancha en su historia por inicialmente haber apoyado a estos golpistas. Y esto lo tenemos que ver, y esto está enganchado con lo que hablamos a la mañana, de cómo los golpes son cívicos militares. Después, varios de ellos, con el tiempo, van tomando conciencia del error que se va cometiendo, es como que le van dejando un vacío a la convención. De toda esta convención, para que les quede que después ya se acaba el tiempo, básicamente algo que se destaca es el artículo 14 bis. El artículo 14 bis habla del trabajo en sus diversas formas, que va a gozar de la protección de las leyes, entre otras cuestiones va a hablar del derecho a huelga, que curiosamente en la Constitución del peronismo del 49 no está el derecho de huelga. Acá está, habla de una retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, etc. Es trascendente, fundamental el artículo 14 bis que queda incluido en el texto. Bueno, chicos, le voy a dejar a Alfonsina, le hice descansar un poco. Gracias por prestar atención. Estos temas son muy importantes. Por favor, estudien bien, después lean Novaro, lean Catarusa, lean las clases grabadas. Acá está la guía 20. Fíjense, está, bueno, la clase mía humildemente que les pueda servir, y hay otra también clase de Alfonsina grabada, que está ahí arriba. Saquen de eso las cosas más sustanciales y más importantes. Buenas noches, chicos. Gracias, Horacio. La idea, en función de algunas cuestiones que estoy viendo en el chat antes de despedirnos, es, creo que es Karina que señala que las lecturas que no pueden en el feriado, en realidad las analizamos hoy, las analicé hoy a la mañana.
porque en realidad se planteó y se avisó que hoy dividimos en dos, o sea que lo que no hicieron, no se pudo hacer el lunes porque era feriado, lo pasamos a la clase de la mañana a las 9:45 y lo dimos, ¿bien? Y está grabado, ¿bien? O sea que supongo, nosotros no somos los encargados de subir estas clases plenarias ni la de los lunes, ¿bien? Esto es por una definición de la facultad, la graban, la suben al canal de YouTube, etcétera. Nosotros no tenemos ningún inconveniente de que esto se realice. Así que búsquenla porque el análisis de esa lectura se hicieron. De cualquier manera en el taller van a volver, no se preocupen, ¿bien? Pero el análisis está, o sea que cuando miren el trabajo de hoy a la mañana, ahí está la lectura de Suriano Lobato, que es la que correspondía al día lunes. Esa fue analizada hoy. Con respecto a los PowerPoint, yo a veces no los subo porque la verdad para mí los PowerPoint son identificaciones, igual están grabados, pero si quieren ahí tome nota en un rato o mañana a la mañana, lo subo, ¿vale? Ya ahí tomé nota de los que me dieron. Me indicaron, Matías que indicó cuáles eran los que faltaban, así que los voy a subir. Ahora después me voy a fijar bien si no están o están en otro lado. En relación a cómo seguimos, la semana que viene, tal como señala, bueno, ahora perdí el cronograma, nosotros el tema de la revolución libertadora, como Horacio muy puntualmente hizo lo más, o definió lo absolutamente más importante, y desde ese lugar las principales ideas ya están planteadas, ¿no? Pero ustedes el lunes van a empezar con la libertadora, o sea, ya lo que hizo Horacio fue como la identificación y que ustedes, si alguno quiere, ya lo puede, digamos, empezar a encarar al texto de Novaro o mirar la clase de Horacio, que está muy bien desarrollado esa reforma del 57, y entonces les sirve lo de los textos en sí, ¿verdad? Así que, nada, eso, el lunes van a empezar con la revolución libertadora, además de los otros temas. Si en algún momento no se pueden ver todos los temas del lunes, los vamos a encarar el miércoles a la mañana. O sea, la idea sería que si no se pueden terminar por alguna razón, lo vamos a acordar entre nosotros y lo vamos a volver. Como esto se graba y después se sube, ustedes lo pueden ver cuando quieran y eso va a seguir estando de esa manera. ¿Bien? Bueno, visto el horario y creo que acá no estoy viendo más nada en el chat, creo que ya les dije, ahora me anoté lo de los PowerPoint y obviamente estos también ahora en un rato o mañana, porque voy a ver dónde estaban, en cuál repositorio de la compu se encuentran, pero bueno, lo anoté y lo subí. Y miren las clases grabadas, tal cual lo dijo Horacio, tienen todo el material en el campus. Bien. Bueno, estimados, nos vemos en unos días, ¿bien? Cuídense mucho.